Buenos días para los hermanos que nos están viendo por el Facebook, ya les saludamos. Que el Señor les bendiga, tengan un hermoso día, de hecho es un hermoso día hoy. Buen día. Así que saludos a todos los que están conectados, nosotros aquí prestos ya para comenzar en un segundito ya el compartimiento de esta mañana. Muchas gracias a todos, Dios les bendiga. Un saludo para María de Puerto Triunfo que nos está viendo, aparentemente ya. Un saludo especial para los hermanos de Puerto Triunfo, los de Hernandarias, en fin, tantos lugares que... Asunción también tenemos en Argentina, Brasil. Un abrazo fuerte para todos los hermanos. Muy buenos días, queridos amigos, amada audiencia, amable audiencia de la 98.1 Transcontinental. Hoy es un día tan especial que podemos compartir con ustedes nuevamente las palabras de vida, las palabras del Señor. Así que muy buenos días para todos. Esperemos que todos se encuentren bien, estén gozando de buena salud física y espiritualmente también. Así que un abrazo para toda la audiencia y que Dios nos bendiga a todos en esta mañana. Hoy tenemos nuevamente la presencia de los hermanos con nosotros aquí. Está mi esposa Marcia, Juanita y Jorge. Así que buenos días, queridos, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, hermanos. ¿Qué tal, Marcia, Juanita y a la audiencia? Un saludo fraterno. Además está decirle que es un privilegio para nosotros poder estar en este tiempo tan difícil, tan complicado que se está viviendo, poder tener esta plena libertad de expresar, de hablar de la palabra del Señor y compartir el mensaje de la salvación. Realmente es un privilegio muy grande. Entonces quisiera, como siempre hacemos, y encomendarnos en las manos del Señor para comenzar un tema muy lindo hoy. Como estuvimos escuchando la música, la canción al inicio sobre el buen samaritano, el tema de hoy es justamente esa parte de la Biblia donde habla del buen samaritano, y con la ayuda del Señor vamos a tratar de desarrollar y compartir con ustedes ese tema. Así que quiero rogar a Juanita si nos puede guiar en palabras de oración. Vamos a orar. Amén. Padre Celestial, en esta mañana nuevamente ante tu presencia queremos alabar tu nombre, queremos engrandecerte, darte la honra, la gloria, porque eres un Dios tan amoroso, Señor, y rogarte, Señor, en esta mañana que tú puedas, Señor, a través de tu palabra, hacer que la audiencia pueda, Señor, entender tu palabra, escuchar tu voz, Señor, en esta mañana. Por sobre todas las cosas, que te conozcan a ti como único y suficiente Salvador. Gracias, Padre, por esta oportunidad y te alabamos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien. Es un gozo, como ya dije, es un privilegio compartir la palabra del Señor. Y como estuvimos escuchando el himno, decía: quiero ser un buen samaritano, ir por el mundo vacío de amor y traer, dice, redimir a las personas para Cristo. Lindas palabras de nuestro himno. Y en esta mañana vamos a situarnos en el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, el capítulo 10, los versículos 25 hasta el 37. Esos son los versículos que vamos a leer y compartir, porque allí está registrado esta historia del buen samaritano.
Y vamos a ver también, después de la lectura, quién era este samaritano, quién era otra persona que le interrogó también al Señor sobre este tema. Y vamos a ir desarrollando, así la audiencia puede ir entendiendo un poquito el significado de esta historia, que queda registrado en la palabra del Señor. Y vamos a leer los primeros, o sea, los versículos 25 hasta el 37 de Lucas, el capítulo 10, para poder entender mejor. Vamos a dejar que la palabra del Señor nos hable primero y luego también nosotros vamos a tratar de, con la ayuda del Espíritu Santo, con la guía del Señor, explicar también a la audiencia. Dice así, Lucas, el capítulo 10, versículo 25 en adelante, dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es nuestro prójimo? Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Así mismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El verso 35, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Que el Señor bendiga su palabra en nuestros corazones. Estos son los versículos que hablan de la historia del buen samaritano. Antes de empezar a desarrollar, hermanos y amigos, a los oyentes, queremos pasarle nuestro número telefónico que hoy está habilitado, el 0984-182-224. Hoy es otro número, entonces si pueden tomar nota, los que quieren enviar sus mensajes o llamar o compartir con nosotros en esta mañana, 0984-182-224. Ese es el número, la línea que tenemos aquí, como para que envíen sus mensajes vía WhatsApp o llamar. Estamos abiertos también para los que quieran compartir y enviarnos sus mensajes. Muy bien, hemos leído los versículos 25 al 37 y realmente podemos captar aquí que hubo una persona que la Biblia lo describe como un intérprete de la ley que viene y le interroga al Señor, viene y le pregunta, le hace unas preguntas al Señor. Pero no era la primera vez que este tipo de personas se le acercaba al Señor. En varias ocasiones estos intérpretes de la ley. Ahora, ¿quién era un intérprete de la ley en esa época? Era una persona que se dedicaba al estudio de las escrituras, de la ley precisamente, conocían bien en la teoría, conocían lo teórico, conocían perfectamente bien. Podríamos decir, era como un abogado. Como un abogado, conocía todas las leyes. Entonces, él dice, se acercó al Señor para interrogarle,
Y lo curioso de la característica de la mayoría de esta clase de personas era que conocían todo, la escritura, conocían la ley en la teoría, pero poco en la práctica. Por eso es que el Señor en esta ocasión, Juanita, Jorge, Marcia, le responde con otra pregunta, o mejor dicho, con dos preguntas, ¿no, Jorge? Sí, en realidad hay dos preguntas que hace el intérprete de la ley, y luego el Señor Jesucristo le responde también con dos preguntas. Pero la intención del Señor Jesucristo era tratar de ayudarle a él, porque él estaba ciego espiritualmente y cegado quizás por el orgullo de ser una persona tan importante que interpreta la ley, ¿no? A diferencia del intérprete, ¿verdad? Porque Sí. el intérprete tenía otra intención. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna?, le dijo al Señor Jesucristo. Justamente, Jorge, eso es importante. Quería nomás decir, para los que estamos conociendo un poquito a este tipo de personas, en varias ocasiones vinieron al Señor Jesús ellos, los intérpretes, estos, podríamos decirles escribas y fariseos también, ¿verdad? Escribas y fariseos. Y muchas veces vinieron al Señor Jesús con preguntas un poco así como decimos vulgarmente sarcásticas, ¿verdad? Y difíciles, preguntas como para querer a ver si el Señor caía. Era una trampa, O se tropezaba en la trampa, ¿verdad? Pero notablemente como el Señor siempre con toda serenidad, con toda calma, con esa gracia y sabiduría le respondía a estas personas y siempre destruía cualquier argumento, cualquier mala intención, cualquier tipo de preguntas difíciles que le traía. Algunos le hacían preguntas por tentarle al Señor también, para tentarle al Señor. Pero Jesús siempre le daba una respuesta justa, necesaria y a la medida de la necesidad espiritual de esas mismas personas. Sí, esperaba que Jesús no esté tan preparado, ¿verdad?, como para responderle. Sí, sí. Así, de esa manera cayesen en la trampa. Ellos pensaban, bueno, vamos a preguntarle tal cosa o cual cosa y a ver cómo nos responde, a ver si nos cae y ahí vamos a juzgarle o vamos a llamarle la atención, ¿verdad? Y bueno, entonces en este caso, se trata de una pregunta que le hizo este intérprete de la ley al Señor Jesús. Y dice la palabra del Señor que acabamos de leer, dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y automáticamente el Señor no le da muchas vueltas, sino que directamente le dice, y Él le dijo, o sea, Jesús le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué? Y luego otra pregunta, la segunda pregunta, ¿cómo lees? El Señor perfectamente sabía que este intérprete conocía perfectamente todo, él mismo quizás había descrito toda la ley que fue dada a Moisés por medio de Dios para el pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Y dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Entonces el Señor le responde con dos preguntas a este intérprete. Para ayudarle a este intérprete. Para ayudarle a ver si él mismo caía en razón, ¿verdad? Y entonces él automáticamente, como tenía en la punta de la lengua toda la información, toda la teoría, él conocía las leyes, él le dijo, Señor, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Automáticamente, qué rápida fue espontáneo fue el intérprete de la ley, automáticamente ya le responde al Señor citándole. Él obviamente conocía los versículos que están en Deuteronomio 6:5, que dice amar a Dios de todo corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y también se acordó del Levítico del capítulo 19-18 que dice que hay que amar a nuestro prójimo. Así mismo. Él sabía de memoria conocía de memoria. Pablo, el apóstol Pablo, por ejemplo, si vamos a lo espiritual, él conocía también estos aspectos. Y les dice en 1 Corintios a los hermanos de Corintios, en el capítulo 15, versículo 50, cortito nomás quiero decir, les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal
no puede heredar el reino de Dios. Porque el fariseo le preguntó, ¿cómo puedo heredar el reino de Dios? ¿Verdad? Entonces, lo corruptible que somos nosotros hoy, que nacemos en este mundo, no puede heredar lo incorruptible, sino es a través de la persona del Señor Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, qué importante lo que el Señor le dice, porque como ya mencioné, le hace dos preguntas al Señor escrito, ¿qué está escrito y cómo lees? Y automáticamente él ya leyó, describió lo que dice Deuteronomio, como mencionó Jorge, y el Señor después le dice, bien has respondido, excelente, está correcto lo que tú dices, está muy bien, pero hay una segunda parte del versículo 28 que dice, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Jesucristo le quiere ayudar a este fariseo a que reflexione sobre muchos más aspectos de la vida, que no se quede solamente con la ley, ¿verdad? Sino que mire un poquitito más allá. Y eso es lo que Dios quiere siempre hacer con nosotros al escuchar su palabra. Que no nos quedemos en lo que vivimos, en lo cotidiano, que nos absorbe normalmente, sino que miremos a Dios y las cosas que están después más allá. Si queremos tener una correcta relación con el Señor, yo pienso que tenemos que reconocer que somos pecadores y mirar a Cristo. Amén. Así mismo. Y bueno, sí, Juanita. Y sigue adelante, ¿verdad? En el versículo 29, Adrián. Sí, el versículo 29 ya habla lo que el Señor, lo que quiso hacer esta persona. Yo quería nomás dar una pequeña reseña cómo era el lugar, el camino. Importante, ¿no? Por ejemplo, saber cómo era el lugar y el camino de Jerusalén a Jericó. Dice que descendiendo a Jericó, de Jerusalén a Jericó, se puede entender de que era un camino una bajada, una pendiente, y ese trayecto de Jerusalén a Jericó tenía 27 kilómetros, y era un camino que descendía a Jericó y era desolado, dice, no había mucho movimiento de gente, de personas, y por tal motivo se podía aparecer y aparecían los ladrones, los salteadores, los asaltantes. 27 kilómetros es mucha distancia. Eso. Estaba Jerusalén a cuánto, a 1000 metros sobre el nivel del mar. Y Jericó estaba al lado del Mar Muerto a 400 metros sobre el nivel del mar. Eso. Mucha distancia para Entonces, para aquella época, ¿verdad? Sí, porque para nuestra época no es mucho, pero también pensando en el desnivel y el camino que no era como el camino de ahora, ¿verdad? Todo asfalto, había pedregullos y era angostito el camino. Caminos inhóspitos, sí. Una picada. Y desértico también. Y caminando lo hacían ellos, ¿verdad? 27 kilómetros caminando es mucho. Sí. Pero todavía yo creo que la audiencia no sabe por qué estamos describiendo tanto este lugar geográfico, vamos a decirle, ¿verdad? Creo que hay que explicarle por qué estamos. Porque allí en ese lugar sucedió algo. Y bueno, vamos a descubrir ahora a continuación qué es lo que sucedió en ese lugar. Algo pasó. Sí, pero en el versículo 29, Adrián, hay otra pregunta. Dice, pero él queriendo justificarse a sí mismo, hablando de este intérprete de la ley, ¿verdad? Dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Ahí queremos empezar. Cuando hablamos del prójimo, pensamos en el otro, ¿verdad? Estamos pensando en el otro. Prójimo significa próximo, el que está cerca mío. ¿Quién es el que está más cerca mío? Mi marido, mis hijos, mis hermanos carnales, mis hermanos en Cristo. Mi prójimo. Tener en cuenta esa palabra, mi prójimo, y normalmente nosotros tomamos a ese prójimo como esa persona que nos cae bien, esa persona que vamos a decirle a quien le queremos más, a ese le consideramos como mi prójimo. Pero en esta historia en realidad nos da otro panorama, otro prójimo. El Señor justamente puso este ejemplo, es una parábola, ¿verdad? Es un ejemplo de quién puede ser tu prójimo. No solamente tu marido que está más cerca tuyo, o tu esposa, o tus hijos,
o esa persona a quien uno le ama más, ¿verdad? Solemos escuchar, Juanita, Y- decir pobre prójimo. Ese Exacto. prójimo que va en la calle, pobre prójimo, ¿verdad? Es un decir popular, diríamos, que Sí. escuchamos casi todos los días, pero ¿quién es en realidad nuestro prójimo? Y también, permiso, este intérprete de la ley destacó esta parte porque él pensaba que él Exacto. estaba cumpliendo con ese mandamiento. Exacto. Porque el Señor dijo, haz esto y vivirás. Entonces él pensó que ahí ya tenía que terminar porque Él lo sabía él todo. pensaba que él estaba cumpliendo con esta ley. Estaba muy seguro de eso. Lucas, permiso, Sí. ¿no? Lucas resalta esto porque le dice, trata de resaltar lo que él realmente está pensando, Sí. ¿verdad? Este quería justificarse, dice Lucas. Sí. Entonces resalta Lucas, el autor de esta carta, ¿verdad? De este libro, que esa pregunta él esperaba la aprobación de parte del Señor. Es que él Jesucristo. tenía una visión muy diferente de lo que era su prójimo. Él pensaba que porque él era justo, él tenía que, su prójimo eran los justos como él también, ¿verdad? Exactamente. O sea que más o menos gentes de su iglesia, de su congregación y De su raza. de su raza, De su ¿verdad? Los religión. judíos De personas judías Sí, realmente en de eso Jerusalén. quizás estaban pensando, pero que el Señor Jesucristo no le respondió la pregunta directamente, Sí. sino le presentó esta historia, esta parábola, y dice en el versículo 30, dice, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en mano de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Ahí está lo que ya Adriana había comentado un poco. Descendió este hombre de Jerusalén a Jericó, 27 kilómetros dijimos, ¿verdad? Sí. Venía el hombre y ¿qué pasó? Cayó en mano de ladrones, que le despojaron de todo, dice. Le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Qué situación la de esta persona? Ese camino era conocido también como camino de sangre. Algunos le llamaban porque era un lugar inhóspito, que que era peligroso. Realmente este lugar. Y se menciona en esta parábola que en esa época como ya había tanta violencia, ¿verdad? Había robo, crimen, también ya habían esa, inclusive discriminación racial, indiferencia hacia los seres humanos que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Lo más Sí. probable es que esta historia haya sido real, no sabemos, ¿verdad? Claro que sí. Haya sido real. Sí, realmente. Y sigue nuestra historia. ¿Qué pasó? Este hombre quedó ahí medio muerto. ¿Y quién viene por ese camino? Viene un sacerdote. En el versículo 31 explica un poco más y dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y luego más el 32, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Ahí está vamos a decirle, el ejemplo de una persona, un sacerdote y un levita. Eran judíos, eran personas judías. Y vemos entonces que estas personas, quizás yo me empezaba a pensar, ¿verdad? Qué bárbaro, qué malos que son, por qué tanta indiferencia de estas personas. Pero también pensé en este sacerdote, en este levita. Ellos iban a Jericó, dice el camino de Jerusalén a Jericó. Quizás ellos estaban yendo para oficiar una misa o de repente, ¿cómo? Venían de oficiar una misa. Exactamente. Jerusalén era el lugar. Sí. O de repente estaban apurados para hacer algo, ¿verdad? Pensando del lado del sacerdote y del levita. Pero en este caso el levita y el sacerdote tampoco podían, según la ley, dice, establecía que quien tocaba un cadáver ensangrentado quedaría impuro hasta la noche
Y alguien impuro no podía participar de los rituales religiosos que ellos hacían. Sí. Y ellos tenían la obligación de hacer estos rituales, ¿verdad? Importante, Juanita, que todavía no era un cadáver porque le dejó medio muerto, o sea, no Medio- estaba muerto todavía. sí, Estaba claro. lastimado, quizás herido, a lo mejor sangrando, pero no estaba muerto. Sí, pero la forma en que estaba esta persona Medio parecía muerto. muerto, Parecía. entonces ellos no Medio podían muerto, arriesgarse. Entonces Exacto. quizás fue el motivo por el cual no quedaron. Eran buenas sus intenciones, no eran malas, No, no. pensando bien, ¿verdad? Tenían... Y es interesante que en Santiago nos dice, en Santiago 2, 14 al 17, quiero leer un poquito, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. O sea que no vale la pena de ir a la iglesia, a rezar, congregarse a una persona, si eso nos lleva a la práctica, si nos lleva a la práctica. ¿Quién es mi prójimo? El que está cerca mío, el que se encuentra en el camino. Este hombre estaba en el camino de estos sacerdotes y levitas, ¿verdad? Y si decimos que amamos a Dios, que cumplimos los mandamientos de Dios y no tenemos una buena relación con, vamos a decirle, con nuestros vecinos, con los padres, si decimos que amamos a Dios y no tenemos una relación buena con nuestros hijos o con otras personas que están cerca nuestra, estamos mintiendo. Y si decimos que amamos a Dios y defraudamos, engañamos, fornicamos contra nuestros prójimos, entonces estamos mintiendo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es clara y nos dice la palabra de Dios en San Marcos 7:6 también, respondiendo, Él les dijo, hipócritas, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Realmente esa fe, si tenemos esa fe en Dios, eso se demuestra en obras, ¿verdad? Primera de Juan nos dice que si amamos a Dios, tenemos que sí o sí amar a nuestro prójimo y demostrarlo eso, porque si no hay una incongruencia, nos engañamos a nosotros mismos si decimos que amamos a Dios, pero no amamos a nuestro prójimo, ¿verdad? Y nuestro prójimo también son nuestros enemigos. Nuestros enemigos también son nuestros prójimos. No, claro, sí. O sea, entra también adentro de los prójimos, ¿verdad? Y eso cuesta también. La única manera de demostrar nuestra fe es amando y sirviendo a los demás, ¿verdad? Al servir a una persona necesitada, le estamos sirviendo realmente al Señor. Me llama la atención cómo el Señor va hilando la historia para hacerle entender a este intérprete de la ley con situaciones bien prácticas, reales de la vida. No le buscó de repente una historia un poco abstracta, algo así muy difícil de entender, sino se valió de una persona que fue sorprendida por ladrones, fue lastimada, se quedó allí. Y bueno, allí pasaron cosas, ¿no? Ahí pasó un sacerdote, pasó un levita, y luego viene otra persona, una tercera persona. En Mateo, Sí. en Mateo el capítulo 25, desde el verso 37, quiero leer un poco también, dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis.
Entonces volvemos otra vez. Si servimos a una persona necesitada, ¿a quién le estamos sirviendo? Le estamos sirviendo a Dios. Nuestra fe debe estar fundada también en las obras. La fe sin obra es vana. Y puede ser que seamos, vamos a decirle que no faltemos, no faltamos los domingos en la iglesia, pero si me voy, bueno, ya cumplo todo, ya cumplí, me fui ya un domingo a la iglesia, ya cumplí con todo, y no hago nada, me quedo en mi casa sin hacer nada. Entonces, ¿qué les parece? Que esa fe se está manifestando en obras. O como, permiso Juan, y como este intérprete también, puede ser también que hayamos ya leído la Biblia 3, 4 veces ya. Exacto. Podemos decir, no, yo ya leí la Biblia, yo conozco, leí desde Génesis y Apocalipsis, ya leí 3 veces. Sí. Este intérprete era conocedor, eso es lo que no tenemos que perder de vista, ¿verdad? Era conocedor. Inclusive podemos conocer los versículos de memoria, hacia el toque. Podemos conocer versículos, podemos conocer la Biblia. Exactamente. De punta a punta y conocer las partes más importantes, las historias más importantes de la Biblia podemos conocer. Sí. Pero si nos llevamos a la práctica, no basta, ¿verdad? No basta en tener lástima por las personas, pobrecita, pobrecito, ¿verdad? Hasta que no hagamos algo con ello, ¿verdad? Si uno no tiene tiempo para visitar a una persona enferma, si no tiene tiempo para ir a visitarle a un carcelero, a una persona que está en la cárcel, a una persona que realmente necesita, entonces quiere decir que uno no tiene tiempo para Dios. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Yo quiero resaltar algo. sí. Un sacerdote es un aristócrata en medio del pueblo judío. Es alguien importante. Conocedor. El levita es de la clase media, por decirlo así. Sí, Y después están los pobres. sí. El intérprete de la ley, en realidad él estaba clasificando dentro de su corazón a por las nivel. personas por nivel. Y nosotros también a veces sin querer clasificamos a personas en nuestra vida, ¿verdad? Tratamos de ser samaritanos modernos, pero nosotros clasificamos también. Puede ser que nos agraden las personas que están a nuestro alrededor, pero nosotros hacemos diferencia. Sí. No me junto, por ejemplo, con aquellos que son de otra raza o tienen O otro más color pobre. de piel o son pobres, ¿verdad? Entonces nosotros también caemos en Sí. este error de este abogado, intérprete de la ley, ¿verdad? Clasificamos Sí. dentro de nuestro corazón. O a porque las nos personas. ofendimos por algo también y tenemos algo en contra de alguien, ya, aunque le vea necesitado, yo no le quiero ayudar. O sea, ya le hacemos diferencia porque nos ofendió alguna vez, o no me cae bien por la forma que habla, o por la forma que se viste, o por la forma que... o sea, clasificamos a las personas. Hay otro punto también, Sí. Marcia, que puede ser que nos interese ayudar a las personas, pero con otras intenciones. Ah, Con una intención más de mostrarnos, es lo que ahora vemos mucho, ¿verdad? Que se está sacando muchas fotos mostrando que le están ayudando a las personas, que le están dando de comer, que quizás en alguna medida le están ayudando, pero mostrándose. El Señor conoce los corazones. Puede ser en realidad que sea con buenas intenciones, Sí. ¿verdad? Nosotros no conocemos eso, pero cuando se ve mucho eso en las redes sociales, nos hace pensar en eso, nos hace pensar que eso puede ser que sea para la gloria de esa persona, o le está utilizando a estas pobres personas, vamos a decirle, que están necesitadas para otros fines, como para, qué sé yo, puede ser que un político para levantar su Popularidad. Sí. diríamos. Entonces, cuando estas intenciones es para beneficio propio, no vale. La obra no vale, dice el Señor. ¿Por qué? Porque el ser humano, en la condición en que se encuentra, y más todavía cuando es necesitado, Dios le tiene un especial aprecio a estos seres humanos. Y que dice el Señor que estos hombres malos, dice el Señor,
irán de mal en peor, porque son engañadores, porque el Señor conoce bien los corazones de las personas. Nosotros quizás, como les dije, no conocemos las intenciones de estas personas, pero sí podemos decir por las actitudes, por la forma que ellos están presentando, entonces que realmente no lo están haciendo bien, ¿verdad? Sí, Entonces, sí. Justamente quería mostrarle el otro lado, la otra cara de la moneda, vamos a decirle, ¿verdad? Porque estamos hablando de dos personas religiosas, conocedoras de la palabra de Dios, pero que no llevan a la práctica lo que conocen, ¿verdad? Y hablando un poquito de este intérprete de la ley, para él el prójimo, como ya estábamos hablando, el prójimo eran personas justas, personas de su nivel, personas judías. Pero para él, dentro del prójimo, no entraban las personas pecadoras, los publicanos, las prostitutas, los gentiles y especialmente los samaritanos. Los Tampoco. samaritanos Para peor. ellos era lo peor, los samaritanos. En cambio, acá en el 33 dice, pero un samaritano que iba de camino. Mira, la persona que menos este publicano pensaba que iba a ayudar, ayudó, dice, un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué es lo primero que se vio en este samaritano? La misericordia. Fue movido. ¿Qué es lo que le movió a acercarse a este hombre moribundo? Es la misericordia. Pero esto no es todo, porque nosotros también podemos tener misericordia. Podemos ser conocedor de la palabra como este intérprete, y también podemos ser movidos a misericordia y decir, mira, Ana, un poco pobre, anga, estás necesitando esa persona, mira, Ana, un poco, hay que visitar, que Dios le bendiga, inclusive podemos decir, ¿verdad? Y que no le falte nada, pero no hacer nada. Pero en cambio este samaritano no, él fue movido a misericordia y también llevó a la práctica. Y como ya dijimos, este camino era un camino muy costoso para transitar. Ya seguramente este hombre ya venía cansado, este buen samaritano, ¿verdad? Este samaritano. Venía cansado encima de un burro. Él tenía que poner en juego su propia comodidad, porque tuvo que bajarse. Seguramente tenía que llegar a tiempo a un lugar donde se estaba yendo. Todo eso él no pensó. Lo primero que él pensó en este hombre necesitado. ¿Sí? Yo quería explicarle a la audiencia por qué los samaritanos eran odiados por los judíos. Tengo mi apunte, dale, porque super, llegamos ahí. Pero gracias por hacerme recordar, porque me estoy concentrando en la obra de este samaritano, entonces me emociona. Antes de continuar, Marci, Sí. me llama la atención nuestros tiempos, lo que estamos viviendo ahora con el mundo. Este COVID-19 se presta para que nosotros podamos poner en práctica también esta lección de vida, ser un buen samaritano. Después vamos a ver también al final quién realmente es el buen samaritano por excelencia. Marci. Antes de seguir más este tema, quería explicar por qué los judíos le despreciaban a los samaritanos. Los samaritanos en realidad eran judíos también. Pero el pueblo de Israel se dividió en dos tribus, en dos partes, en dos reinos se dividió el pueblo de Israel. El reino del norte y el reino del sur. En el reino del sur había un pueblo, o sea, tenían un rey que no era judío en aquella época. Y la capital de ese reino era Samaria. Y en Samaria fueron tomados por los asirios. Y los asirios, este reino, como no era judío, él trajo personas de otros lugares, que no era de Israel, vino a vivir en Samaria y se juntó con el pueblo judío, y ahí vino un pueblo mestizo, una mezcla hubo de judíos con gentiles. Entonces, por causa de eso también ellos ya no adoraban solamente a Dios y no seguían solamente las leyes, sino que también adoraban a otros dioses. Inclusive ellos no se iban a adorar en el mismo templo donde se iban los judíos. Los judíos iban a Jerusalén y los samaritanos tenían otro templo que era en un monte Gerizim se llama el monte donde se iban los samaritanos. Inclusive no se iban en el mismo lugar para no mezclarse.
Y desde ahí podemos entender por qué los judíos no le tragaban, vamos a decirle vulgarmente, Eran no rivales, le querían, eran como rivales por esa diferencia que había entre ellos. Ellos no eran ni gentiles ni judíos. Ni judíos, eran lo pobres, peor. Pero Eran lo en peor. realidad, como no servían las leyes establecidas por Dios, era luego un pueblo apartado por Dios mismo, ¿verdad? Sí. Pero eso a los judíos le hacían sentir como si fuera que ellos eran más superiores, importantes, De raza de un pura, nivel ¿verdad? más superior, de raza pura. Entonces Ay. los de Samaria, aunque estén en Israel, en la tierra de Israel, ellos eran considerados una persona insignificante en Sí. ese lugar, ¿verdad? En realidad, lo interesante es que estos judíos, se fueron quedando atrás en la peregrinación y eran los más débiles. Se quedaron para trabajar la tierra, estaban cansados y lastimosamente se fueron juntando con los asirios. Sí, Y se fueron mezclando. sí, se fueron Y mezclando. ahí se formó esta mezcla. Exactamente. Eran de las tribus, de las 12 tribus. 10 tribus estaban en esa parte del reino. Y se fueron mezclando, como dijo. Bueno, y de ahí es que para que podamos entender un poquito por qué los judíos no le querían a los samaritanos. Pero justamente el Señor Jesucristo estaba presentando una parábola donde el herido era judío. Y el que vino a socorrerle al judío era samaritano. Y le parecía muy raro porque ahí es donde entró en conflicto ya este intérprete. El Señor utiliza el peor de los ejemplos para Pe- un judío, ¿verdad? Sí, Que es un pero samaritano. donde estaba, ahí donde tocó las llagas de las heridas Esa del... fue la bomba. Sí, donde tocó la herida, porque él no se esperaba esto. Exacto. Este intérprete no se esperaba Sí. que justamente, y ahí es donde le hizo ver dónde estaba su error también, porque para él humanamente, él era un hombre muy justo, como nosotros en nuestras épocas, en nuestros tiempos también, porque nos va, como Juanita ya dijo, ¿verdad? Porque nos vamos a la iglesia, porque conocemos mucho de la palabra de Dios, parece que ya nos elevamos a otro nivel, ¿verdad? En Exactamente. cambio, si no somos misericordiosos, si no amamos a nuestro prójimo, porque la mayor manifestación del amor de Dios en nosotros es cuando amamos a nuestro prójimo. Y si eso no hay, ¿de qué vale que yo sepa todas las escrituras? Como dice también en Corintios 13, ¿verdad? Sí. Si yo no tengo amor, puedo ser como, de nada soy, puedo ser como un metal que resuena y címbalo que retiñe. No hay amor en mí, no soy nada. Esto es lo que el Señor Jesucristo le estaba queriendo demostrar a este intérprete, y esto le cayó al suelo, toda su sabiduría y toda su justificación cayó al suelo, porque él ahí se dio cuenta que este samaritano fue el que tuvo compasión, porque el sacerdote y el levita estaba dentro del círculo todavía del buenas personas, nivel ¿verdad? de este judío, ¿verdad? Pero este samaritano no, jamás se imaginó. Y nosotros también, es donde, como dije, ¿verdad? Los publicanos para ellos también no eran su prójimo. Los pecadores, las prostitutas, los ladrones, los homicidas, se presentan nosotros, inclusive los homosexuales, ¿verdad? Sí. Hasta ellos si se convierten y entregan a Dios su corazón, todo es nuestro prójimo, todos son nuestros prójimos, ¿verdad? Hasta las personas que no nos caen bien, que son nuestros enemigos, son nuestros prójimos, ¿verdad? Y también, bueno, y también lo que nosotros podemos comparar esta historia también con el Señor Jesucristo, ¿verdad? El Señor Jesucristo es nuestro buen samaritano. En esa parte, Marcia, quería aclarar que justamente es ahí donde, escuchándoles a los hermanos aquí, la historia tan importante, tan linda, el ejemplo y la historia que le pone a este intérprete del Señor Jesús, lo que representa el buen samaritano en este caso es el Señor Jesucristo. El buen samaritano es el Señor Jesucristo. Ese pobre hombre ahí tirado, agarrado por los ladrones, que fue sorprendido por los ladrones y se quedó mal herido, sangrando, quizás gimiendo de dolor, es el estado del hombre, representa el estado del hombre sin Cristo, sin Dios en el corazón. Cuánta necesidad
cuánta necesidad. A veces pedimos, las personas piden auxilio, pasa uno, no le atiende, pasa otro, no le atiende. Cuánta necesidad hay en el corazón del hombre. Entonces, el buen samaritano, que por excelencia se trata justamente de nuestro Salvador Jesucristo. Él vino, pasó a nuestro lado, vio nuestra miseria, vio nuestro dolor, vio nuestra necesidad, vio toda aquella carencia de amor, de gracia, y Él se ha apiadado de nosotros. Es demasiado importante comprender esto. El buen samaritano por excelencia de nuestro Salvador Jesucristo, y mediante Él nosotros fuimos levantados, y por su llaga, dice, fuimos nosotros curados, y Él nos lavó por su preciosa sangre vertida en la cruz. Jorge. Qué importante es esto que vos estás diciendo. Ese hombre herido es el hombre pecador hoy, sin Cristo, sin una restauración en su vida espiritual, corruptible. ¿Cómo haré para heredar la vida eterna?, dijo Sí. este intérprete de la ley. Bueno, la única forma de heredar, de restituir, de volvernos incorruptibles, es aceptando la ayuda de este buen samaritano, que es el Señor Jesucristo. La figura del Señor Jesucristo, que vino a morir por nosotros en la cruz. Pero esto quiero llevar a un poquitito más después, hacer una invitación a las personas que nos escuchan. Quisiera que terminemos el relato, ¿verdad? A partir del versículo 35, dice: al otro día sacó 2 denarios, se refiere al samaritano, ¿verdad? Y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más yo te lo pagaré. Este buen samaritano vendó las heridas, le curó, le ayudó, le alzó sobre su, qué sé yo, a un caballo, un asno, y le llevó a este hotel. Los mesones eran hoteles. Sí. Y allí él cuidó, aún más hizo, ¿verdad? Quizás yo, pensando en este relato, dije, este buen samaritano se quedó en el hotel y cuidó de él. Y al día siguiente le pasó plata al dueño del hotel y le dijo: si hay algo más que gaste, yo después te lo voy a venir y te lo voy a devolver. Y en el versículo 36, el Señor hace la segunda y última pregunta, que va como una espada al corazón de este intérprete de la ley. Le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Ahí hizo la segunda pregunta. Y en el versículo 37, este intérprete de la ley le dice: el que usó de misericordia. Pero interesante, este hombre no menciona el samaritano, sino que le dice: aquel que usó de misericordia. Y el Señor le contesta: perfecto, entendiste. Ve ahora y haz tú lo mismo. Y quiero relucir aquí la enseñanza del Señor Jesucristo. El Señor quiere que nos miremos a nosotros mismos y que tratemos de pensar quién es nuestro prójimo en realidad, ¿verdad? Podemos preguntarnos: ¿quién es mi prójimo? Pero Jesús resalta y dice: ¿quién es la persona a quien vos más odias? Ese es tu prójimo. Aquel que te hace mal, ese es tu prójimo. Aquel que vos no le querés ver a tu vecino, ni en cajetilla de fósforo. Bueno, ese es tu prójimo. Cuidado, mi amigo oyente, de en tu corazón hacer esta clasificación, decir, como dijo este intérprete de la ley: yo soy bueno, yo amo a mi prójimo. Pero en realidad hay clasificaciones en tu vida. Puedes tener buenas intenciones para ayudar en esta época del COVID-19, en esta crisis. Pero, ¿qué hay en el trasfondo de tu corazón? ¿Hay amor verdadero? ¿Decís que amas a Dios? Bueno, demostrarlo en las obras con sinceridad, ¿verdad? Y eso es importante. Podemos tener buenas intenciones, pero a veces prejuicios y diferencias, ¿verdad? Quería destacar algo también, porque llevando a lo que estamos viviendo hoy en día, que no está mal que ayudemos a nuestro prójimo, y también por Dios será recompensado lo que uno está haciendo, porque la palabra de Dios dice:
un vaso de agua que nosotros le demos a nuestro prójimo va a tener recompensa. Pero como ya estábamos hablando hace rato, la fe sin obra es muerta. O sea que la persona tiene que ser salva para después llevar su buena obra. Las buenas obras no vamos a comprar nuestra salvación haciendo buenas obras. Es lo que... Muy bien. Y entonces, así como lo está diciendo Marcia, ¿y qué de aquellos que hacen buenas obras hoy? ¿Esos no aman a Dios? Sí aman a Dios quizás, pero ¿cuál es la intención sincera de su corazón? ¿Verdad? Por ahí quieren ganarse un lugar en el cielo, heredar la vida eterna, haciendo las buenas obras. Pero ese no es el camino correcto. Dice la palabra de Dios. Yo voy a decir lo que dice la Biblia. Isaías 64, 5 al 7 dice: si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapos de inmundicia. Esto quiere decir, mi amigo oyente, que todo lo que vos hagas para justificarte y ganarte un pedacito de cielo, de nada te sirve delante de Dios. Efesios 2, 8 al 9 dice: porque por gracia sois salvos por la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios y es un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si hay algún oyente que se quiere gloriar por las buenas obras, ese no es el camino de la salvación. Es reconocer que somos pecadores, que somos corruptibles, como herido en el camino, sin poder hacer nada, inválido, y vino el Señor Jesucristo, este buen samaritano, a entregar su vida por nosotros en la cruz. Ahora, tienes que pedir de todo corazón que seas perdonado. Reconoce, mi amigo oyente, tu necesidad de Cristo y entrégale hoy tu corazón. ¿Qué puedes decir? Puedes hacer una sencilla oración. Decir: Señor, yo soy pecador. Dios, yo soy pecador. Y entiendo que viniste a morir por mí en la cruz. Y hoy quiero que seas el Señor de mi vida. Y te acepto como mi único y suficiente Salvador personal. Y si hiciste esto, mi amigo oyente, por favor, si después puedes comunicarte con nosotros. Esta es una sencilla decisión, no hay que dar mucha vuelta. Tienes que entregarle tu corazón a Cristo Jesús. Qué gloriosas las palabras del Señor. Un mensaje claro en esta mañana, y nuestro deseo es que toda la audiencia, todos los que nos han escuchado, los que nos están escuchando, hayan entendido, y que realmente la palabra del Señor tenga cabida y produzca una luz, esa luz necesaria para ver la gloria de Dios, y este buen samaritano que es el Señor Jesucristo sea también tu propio Salvador en esta mañana. Ese es nuestro deseo en el nombre del Señor. Queremos cantar un corito que dice: si todos trabajamos unidos, si todos trabajamos, qué gozo será. Cantamos este coro para ir encerrando, para ir terminando el programa de esta mañana. Si todos trabajamos unidos, que si todos trabajamos, qué gozo será. Tu obra es mi obra, la obra es de Dios. Que si todos trabajamos, qué gozo será. Si todos trabajamos unidos, si todos trabajamos, qué gozo será. Dice: tu obra es mi obra, la obra es de Cristo. Así que queremos agradecerle a toda la audiencia por esta mañana, por haber estado con nosotros ahí presente, escuchando a través de la 98.1. Que Dios, el Padre de Gloria, Todopoderoso, nos conforte los corazones y nos guarde para su honra y para su gloria. Y si Dios permite, estaremos de vuelta reunidos, escuchando la radio el próximo sábado a esta misma hora. Muchas gracias. Buenos días para todos. Un saludo para todos los hermanos en todas partes.
un fraterno saludo y abrazo. Gracias a todos por estar con nosotros a través del Facebook. Gracias por los mensajes. Después seguramente vamos a estar respondiéndoles a cada uno cuando estemos más desocupados. Y bueno, esperemos que esta reflexión, este compartimiento de hoy haya servido de ayuda y produzca mucha bendición en nuestras vidas. Gracias, hermanos, les queremos mucho. Estamos aquí viéndonos, así que gracias por estar con nosotros. Y como siempre les digo, gracias por el apoyo en oración de todos ustedes. Dios les bendiga. Chao, chao. Chao.